Hola Sergio, buenas tardes, un gusto. Igualmente, igualmente. ¿Qué reflexión te merece este momento político que estamos pasando? Bueno, la verdad es que es un momento político muy crítico porque no casualmente, por supuesto que estas son cuestiones que van hilvanadas, van de la mano, forman parte de un mismo eslabón. Estamos atravesando un momento con una crisis desde el punto de vista social muy fuerte, con la artificialidad, diría yo, económica que se ha construido en torno a la macro, al dólar barato, al proceso de endeudamiento que se sigue profundizando. Ustedes piensen que en el marco de este avasallamiento a los derechos de los discapacitados, de los jubilados, de los trabajadores y trabajadoras del ámbito de la salud, del derecho, del acceso al derecho a la salud de los niños, de las niñas, por ejemplo, en el caso del Garraham. Bueno, esta situación que se advierte fundamentalmente en las calles de la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque allí es donde terminan confluyendo absolutamente todas las manifestaciones, pero además que nosotros vemos en la provincia de Santa Fe un proceso de desindustrialización, de pérdida de empleo, apertura de concursos de pequeños y medianos comercios, pequeñas y medianas empresas. Bueno, esto va de la mano junto con la crisis política que genera la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el triunvirato que ocupa la cabeza de uno de los tres poderes del Estado, con esta condena en un caso que fue absolutamente pergeniado para construir una falsa causa contra la principal líder de la oposición. En el marco de esta situación, podemos decir finalmente que son dos caras de una misma moneda, diría yo, Sergio. Por un lado, la crisis del modelo económico que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, y por el otro, el vaciamiento institucional que está viviendo la República Argentina con la crisis desatada por esta Corte que realmente ha generado y genera una enorme vergüenza, no solo para la justicia nacional, sino también en el ámbito internacional. A mí me llama muchísimo la atención, Marilyn, el nivel, y sobre todo mirando redes sociales, mirando algunas contestaciones de, qué sé yo, usuarios de redes sociales, o bien cruzando conversaciones con personas que habitualmente cualquier otra persona puede cruzarse en su cotidianidad. Pero me llama poderosamente la atención el nivel de odio que hay en las reflexiones en este sentido. Sin leer o sin prestar atención que hay mucha inconsistencia en las causas, en los fundamentos y demás. Lo único que se pretendía era Cristina presa. Era como que el odio exacerbado es para mí muy notorio en este sentido. Y eso me llama mucho la atención más allá de lo judicial. Sí, multiplicado también por el algoritmo. No hay que olvidarse que estamos en una época de tecnologías, de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial. El algoritmo multiplica y reproduce, nos hace ver aquello que justamente reproducen con muchísimo odio los medios de comunicación hegemónicos, que son parte de este proceso de lawfare, porque la verdad que la persecución judicial, la utilización, antes en otras etapas de la historia lo hizo el partido militar, apartar a los líderes populares. Ahora el 6 de septiembre se cumplen 100 años de que la Corte de aquella época, de 1930, bueno, dictó en su momento un fallo convalidando ese golpe de Estado. Digo, no que se cumplen justo 100 años porque fue en 1930, pero Sí, sí. digo, estamos al borde de casi un centenario de una fecha histórica donde también una corte convalidó ese golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen, una corte también convalidó la proscripción del peronismo, aquel famoso decreto que prohibía mencionar a Perón, a Eva Sí. Perón, que de algún modo convalidó la destrucción de todos los símbolos de ese proceso de justicia social en la Argentina. Y bueno, ahora no es novedoso lo que están haciendo. Pero también, conjuntamente yo te diría, Sergio, con esto que vos advertís,
que es el odio que inoculan ciertos sectores, que son los sectores privilegiados, son los sectores que siempre han abrevado de ser los privilegiados en la Argentina, son los mismos sectores que representan el poder económico más concentrado, que son los que están ganando durante esta etapa de endeudamiento, de desindustrialización, de destrucción de la economía nacional y del proyecto de nación. Bueno, conjuntamente con eso también vemos las manifestaciones de amor y de respaldo que está dando el pueblo argentino en todo el país, no solo frente a Mateu el otro día en el PJ Nacional, sino también frente a la casa de la expresidenta y también en el resto de las plazas del país donde miles de personas se han congregado para decir basta de este atropello, de este avasallamiento, que no es contra la expresidenta, es contra las políticas que representa Cristina Fernández de Kirchner, es contra estas políticas que distribuyen el ingreso, que permiten una mejor calidad de vida al conjunto del pueblo argentino, que reivindican las políticas de memoria, verdad y justicia. No nos olvidemos que esos sectores afectados por todas estas políticas, esos sectores privilegiados históricamente, son sectores que de forma permanente pujan en la historia por retroceder, por hacer que se retrocedan los derechos. Y bueno, son las luchas sociales, las luchas del pueblo. Yo ayer decía en un tuit que frente a esta ignominia, este avasallamiento de un sector, porque tampoco tenemos que decir que todo el Poder Judicial es así, pero de un sector del Poder Judicial y de la cabeza del Poder Judicial, bueno, ha llegado la hora de los pueblos, el pueblo pacíficamente pronunciándose y bueno, pensar y repensar una profunda reforma democrática del Poder Judicial para evitar que esto le pase a Cristina Fernández de Kirchner o a cualquier otro dirigente político, porque también acá hay una cuota, además de la proscripción, de sacarla, de la posibilidad, inhabilitarla de por vida para ocupar cualquier cargo público, violentando no solo los derechos políticos de Cristina, sino también los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas que la votarían, que la sienten representativa de lo que quieren para el país. Bueno, hay un disciplinamiento muy fuerte a la clase política para que nadie se anime a hacer lo mismo en otra etapa histórica. Frente a la decadencia de este modelo económico y social, saben que el modelo o el sistema político se resetea. Así ocurrió en el 2001 y tuvieron la desgracia, esos sectores privilegiados, de que apareciera Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner gobernando el país, ¿no? Entonces, bueno, como dijo Cristina el otro día en Mateu, en la sede del PJ, no van a tropezar dos veces con la misma piedra, entonces apuestan a sacarla, proscribirla, correrla, una herramienta que ya se usó, es vieja, es antigua, es del siglo pasado, pero bueno. Y no dio resultado. No les dio resultado. Primero intentaron matarla. Yo digo que la proscripción es continuar con ese intento de magnicidio fracasado por la vía del Poder Judicial. ¿Cómo se vuelve a creer en la justicia en este sentido? Porque personas que obviamente están de alguna forma cuestionando y poniendo el foco en ciertas inconsistencias. Hoy leía que una buena cantidad de los jueces que ha tenido esta causa desde la primera foja hasta la última han, compartido ciertos eventos con el poder real, y para la Corte eso no significó absolutamente nada y ratificó el fallo a pesar de esas inconsistencias. ¿Cómo se vuelve a creer, sobre todo en la instancia más alta jerárquicamente que tiene la justicia? Bueno, miembros de la Corte que también forman parte de ese mismo esquema. No nos olvidemos que tanto el juez Rosenkratz como el juez Rosati, ambos ingresaron a la Corte, primero habiendo sido designados por Macri a través de un decreto. Los designó en comisión, eludiendo la aprobación necesaria de los 2/3 del Senado que establece la Constitución de la Nación Argentina. La verdad es que si ya ingresás a uno de los poderes del Estado, violentando la Constitución que se supone
debes custodiar desde el más alto tribunal de la República Argentina, bueno, la verdad que arrancás con un camino, cuanto menos, bastante cuestionable, ¿no? Bastante cuestionable. Bueno, después ustedes recordarán al estrépito social que se generó ante la designación en comisión, aconsejada a Macri por Pepín Rodríguez Simón, no nos olvidemos. Prófugo. Quien estuvo prófugo de la justicia durante más de 3 años. Él fue el que construyó la mesa judicial y quien asesoró judicialmente a Macri para atropellar las instituciones de la República y las instituciones de la democracia. Bueno, la verdad es que estos jueces, los jueces de Cámara, de la Cámara de Casación, son jueces fuertemente cuestionados, jueces que iban a la Quinta Los Abrojos a departir, a jugar al fútbol con el expresidente Macri, que a su vez tenían una relación de jugar al tenis, al pádel, el propio fiscal Luciani, ¿se acuerdan que sacó de manera increíble en el marco de esa parodia de acusación que se transmitió por YouTube oportunamente, un termo donde mostraba, ustedes recordarán, esa calcomanía donde, bueno, daba cuenta de que formaba parte del mismo equipo de Mauricio Macri, ¿no? Bueno, la verdad es que si no se atendieron todas estas cuestiones, nadie planteaba que se declarara la inocencia sin un juicio. La verdad es que era necesario un juicio frente a la denuncia de Iguacel, que fue a quien mandó Macri y que designó inmediatamente devenido en presidente de la República. Ustedes recordarán que Iguacel fue el designado a cargo de Vialidad Nacional y que viajó a Santa Cruz, y cuando llegó se bajó de un patrullero para infligir cierto miedo, cierto temor reverencial a lo que iba a hacer. Tenían muy claro lo que tenían pergeñado, pero bueno, nosotros pedimos un juicio justo, el juicio justo que se merece cualquier ciudadano argentino. Lo mismo diría si si las resultas de un juicio hubieran sido contra el presidente Milei, contra el expresidente Macri. Lo digo como mujer del derecho, lo digo como mujer vinculada, como abogada, como mujer vinculada de toda la vida al derecho. Una garantía judicial de un debido proceso, de un juicio justo, no se le debe negar absolutamente a ningún ciudadano. Acá no se abrió la causa prueba, no se permitió peritar todo lo que se debía peritar, y bueno, el propio perito que puso en su momento Vialidad Nacional, que puso Iguacel, al momento de declarar, dijo que de la pericia no surgía absolutamente ninguna irregularidad, que además no la hubiera podido consolidar o llevar a cabo Cristina Fernández de Kirchner, porque los presidentes de la Nación no son los que autorizan, los que pagan los certificados de obra, sino que lleva todo un proceso a través de un decreto que sigue vigente en la República Argentina y del que han hecho uso todos los presidentes que le siguieron a Cristina Fernández de Kirchner. Marilyn, la última consulta, y no tiene que ver directamente con este momento, pero en parte sí, diría. En algún momento había rumores fuertes de que tu nombre había sido parte de una lista para, bueno, justamente ocupar uno de los lugares de la Corte Suprema de Justicia. Esto fue así, esto no fue así, y era justamente ese impulso de tu nombre, era parte de la voluntad de la expresidenta Kirchner. ¿Esto fue así? La verdad que lo desconozco. Yo sé lo mismo que sabés vos, Sergio, los trascendidos en la prensa. Imagínate que esto no está a mi alcance, no forma parte de lo que yo hago a diario, de lo que me ocupo diariamente. Bueno, veremos cómo se suceden las cosas, pero la verdad que a eso yo lo desconozco, no puedo decir más nada que lo que ha trascendido en distintos medios de prensa.